el sello de su promesa. Bendecimos el nombre de Jesús y vamos a estar basando esta reflexión en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Y dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces pasamos ahí mismo en el Evangelio de Marcos al capítulo 16, versículos del 1 en adelante. Y dicen: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que el que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como dijo. Y ellas fueron y huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, no decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien había echado 7 demonios. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén. En esta mañana queremos hablar, ¿verdad?, sobre este evento tan hermoso y tan impactante que ha trascendido, ¿verdad?, la historia de la humanidad. Y no es para menos. El que una persona haya tenido conocimiento del propósito por el cual vino a esta tierra, que fue ser sacrificado por tus pecados y por mis pecados, que haya cumplido tal propósito, pero que también tuviese el poder de levantarse de entre los muertos para sellar esa promesa, para sellar ese pacto de salvación por ti y por mí, nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Cabe señalar que, como usted sabe, yo creo que nadie más en la historia se ha mencionado de que se haya levantado de entre los muertos. No, yo creo que no. Es que nadie más se ha levantado de los muertos. Nadie tiene un poder sobre la muerte. Mas Cristo dijo que Él ponía su vida, que Él de su voluntad ponía su vida física, su vida terrenal. Él la ponía en sacrificio por ti y por mí. Pero que también tenía el poder de volver a regresar, ¿verdad?, físicamente, cosa que en un hecho natural de cualquier ser humano no tenemos ese poder, no tenemos esa facultad, solamente aquel que vino a morir por ti y por mí en la cruz, porque tenía que sellar el pacto que hizo por ti y por mí, ese sacrificio. Bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. Recalcamos que en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se hace mención, como leímos al principio, de que Jesús les había advertido a sus discípulos que iba a fallecer, que iba a morir, ser castigado, ser desechado por aquellas personas que delante de la sociedad tenían poder.
lo iban a sacar del carril donde estaba, porque les estorbaba, porque Jesús les decía la verdad, porque Jesús hablaba como quien tenía autoridad, y esto a ellos les molestaba, porque no podían entender que tenían delante de su vista aquel que desde la creación había sido profetizado que vendría para traer salvación para la humanidad. Entonces Jesús les advirtió a sus discípulos lo que iba a suceder, mas sus discípulos no podían comprender lo que el maestro les estaba hablando. Ellos no podían comprenderlo porque nunca habían visto una persona, nunca habían escuchado una persona que hablara de la manera en que Jesús hablaba. Y a pesar de que ellos compartían con Jesús la mayor parte del tiempo, sus discípulos estaban tras de Jesús, escuchando lo que él decía, viendo las cosas que hacía. No podían entender porque aún el Espíritu Santo no había sido, ¿verdad?, sobre ellos para que abriera sus ojos y su entendimiento. Por lo que ellos no podían creer lo que Jesús les decía. Poderoso Jesús. Y su corazón lleno de incredulidad, muy a pesar de que veían que se iba cumpliendo al pie de la letra cada una de las palabras que el Maestro les había enseñado. Su humanidad, su dolor, no les permitía creer en lo que estaba sucediendo. Muchas veces en nuestra vida, a pesar de haber visto que Dios ha hecho milagros por cada uno de nosotros, ¿cuántas veces se nos hace difícil creer su existencia? ¿Cuántas veces le ponemos limitaciones a su omnipotencia, a su poder? Porque pensamos con la mente carnal, con lo físico. Si no lo puedo ver, no lo puedo creer. Hasta que no lo vea que está hecho, no lo voy a creer. Como Tomás, esa es la enseñanza de Tomás, uno de los discípulos. Hasta que yo no toque, yo no creo. Y fíjense que no es de juzgar, porque está dentro de nuestra humanidad el ser así. Pero el Maestro, Dios, no depende de que tú creas o que yo crea, porque Él es y siempre será. Eso es. ¿Y sabes qué? Que Él no necesita un termómetro de fe para medir y saber, ahora voy a obrar porque la fe está en high, ahora es que porque está full, y como está en full ahora me va a creer. No. ¿Sabes cuándo Él obra en tu vida y cuando Él obra en mi vida? Cuando nuestra fe está menguando. Está aquí escrita en la palabra en diferentes ocasiones. Cuando nuestras fuerzas ya están acabándose, cuando nuestra esperanza ya no tiene una meta, ya no tiene un propósito, entonces es que Él llega. Aleluya. Y siempre llega en el momento preciso. Eso es. Cuando más tú y yo lo necesitamos. Dios nunca llega tarde. Eso es. Dios nunca llega cuando las alternativas ya se fundieron. ¿Usted sabe por qué? Porque Él es la única alternativa. Las demás alternativas son hipótesis, pero Él es la única realidad. Bendecimos el nombre de Jesús. Aleluya. Y en esta etapa se encontraban los discípulos de Jesús. Ellos estaban asustados, quizás escondidos de la guardia romana, quizás escondidos de los religiosos de aquella época, porque sabían que les habían visto estar muy de cerca con Jesús y que probablemente sus voces podían ser acalladas, porque habían acallado al líder, pero siempre se piensa que detrás del líder quedan otras personas que pueden seguir su modo de pensar. Así que probablemente estos discípulos de Jesús, los más cercanos, los 11 más cercanos a Él, estaban escondidos.
Bendito el nombre de Jesús. Y entonces, fíjense ustedes que maravilloso es el nombre del Señor. Mientras reflexionábamos sobre las 7 palabras, hablábamos la palabra de mujer, aquí está tu hijo, aquí está tu madre. Podemos ver una vez más cómo las mujeres son importantes dentro del ministerio, ¿verdad? Y para la obra del Señor. Nos cuenta en el Evangelio de Marcos que pasado el día de reposo, o sea, el día sábado, un día como ayer, un día donde para la cultura hebrea, judía, se había establecido que iba a ser un día de descanso, que no se iba a hacer nada, ningún tipo de trabajo forzoso, porque Dios lo había establecido así, para que no viviesen como esclavos, sino que tuviesen un día donde descansar y donde recordar las cosas que Dios había hecho por esa nación mientras los libertaba de la esclavitud de Egipto. Así es que día de reposo es día sábado. Bendecimos el nombre de Jesús. Y habiendo pasado el sábado, el primer día de la semana, la historia es clara, domingo. No dice domingo, pero ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Bendito el nombre de Jesús. Fueron estas mujeres al sepulcro, porque era costumbre que cuando un ser querido fallecía, lo ungían con unos aceites y unas especias para que el cuerpo se preservara de cierta manera. Y si la persona era muy importante, más aún, esas especias no eran especias que eran económicas, tenían su valor. Y fíjense ustedes que estas mujeres fueron al sepulcro como debía de hacerse para ungir el cuerpo del maestro. Bendecimos el nombre de Jesús. Mas sin embargo, como se había pedido por los principales, aquella tumba estaba sellada, había una piedra, y esa piedra no era una piedra finita, era una gran roca lo que cubría aquel sepulcro, que de hecho los sepulcros se tallaban o se hacía una excavación dentro de una roca, y ahí, ¿verdad?, se hacían los lugares donde se ponían a las personas que habían fallecido. Y aquella tumba tenía una gran roca sellando la entrada de la misma. Y aparte de que esa piedra estaba allí, habían sido puestos sellos romanos y había sido puesto un guardia allí en aquel lugar, porque como ya ellos habían escuchado que el maestro había dicho que al tercer día resucitara, ellos querían asegurarse de que no fuesen los mismos discípulos del maestro quienes removieran su cuerpo para luego decir que éste había resucitado. Y cuando aquellas mujeres llegaron a aquel lugar, nos relata la historia a través de los diferentes evangelios, que vieron la piedra removida. Ellas venían pensando, nosotras somos mujeres, ¿quiénes nos van a ayudar a remover esa piedra? Porque ni siquiera Juan, el discípulo amado, estaba con ellas. No había un hombre que les ayudara. Pero ellas, no empecé, ¿verdad?, a esa dificultad que iban a presentar, ellas seguían su camino para cumplir su propósito. Y cuando llegaron al lugar, observaron que la piedra ya no estaba allí. Y se asustaron. ¿Qué habrán pensado estas mujeres cuando vieron que esa piedra se movió? ¿Usted se ha puesto a meditar en eso? Yo hubiese pensado, los romanos se llevaron el cuerpo. Van a desaparecer a nuestro maestro, su cuerpo físico. Pero estando allí en aquel lugar, cuando se acercaron, dice la palabra que sobre aquel lugar estaba un ángel del Señor. Y les dijo, no se asusten,
buscáis a que crucificaron a Jesús el Nazareno. Hasta yo me hubiese espantado más todavía. O sea, si mi cara de espanto sería porque removieron la piedra, más de espanto aún sería por ver un ser celestial en aquel lugar. Porque no es algo que cotidianamente usted y yo estaríamos acostumbrados a ver. Son cosas que son sobrenaturales. Y más aún en aquella época. Y yo me imagino la cara de espanto y que tenían aquellas mujeres. Mas sin embargo aquel ángel les declaró y les aclaró que Jesús ya no estaba allí en aquel lugar. Qué importante, ¿verdad? Y qué hermoso es nuestro Señor y qué Dios de orden es. Porque el cuerpo de Jesús pudo no haber estado allí, aquellas mujeres llegar y quedarse con la duda de qué pasó con el cuerpo del Maestro. Pero nuestro Dios dejó allí un mensajero para que les anunciara a estas mujeres que la palabra que Jesús había dicho se cumplió, que Él había resucitado. Dice la palabra del Señor en otro de los evangelios que el soldado que estaba allí vigilando se le envió a decir que se quedó dormido y cuando despertó la piedra estaba removida. Mas sin embargo se relata que fue el que se desmayó cuando vio que estaba sucediendo aquello. Cayó como muerto, se desmayó. Ni la persona que tenga el sueño más profundo podía dar por ignorado el que estuviesen removiendo una gran piedra como aquella de aquel lugar, por el ruido que estaba haciendo. Quizás porque se sentiría, ¿verdad?, la vibración en la tierra también al ser removida aquella piedra. Cuando Dios hace sus maravillas y sus milagros, son cosas grandes, son cosas que son palpables a nuestra vista, son cosas que quizás ni tú ni yo tenemos la capacidad de poder hacerlas, porque no tenemos ese poder. Y las hace de tal manera para que quede como evidencia la grandeza de Él en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Qué bueno que podemos hacer memoria de este sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Pero qué bueno también que podemos celebrar su victoria para la redención de nuestras almas. De la misma manera que fue necesario que Cristo muriese, también era necesario que Él resucitara. Porque si Él solamente hubiese muerto y su cuerpo hubiese quedado allí, y en aquel lugar, primeramente, nosotros como seres humanos tendemos a inclinarnos a adorar cosas físicas. Quizás si el cuerpo del Maestro fuese existente y si hubiese podido comprobar que el cuerpo del Maestro hubiese quedado, ¿verdad?, estaríamos adorando un féretro o estaríamos adorando algo que realmente no tiene poder. Pero era necesario que Él resucitara, que su cuerpo físico ya no estuviera en medio de nosotros, porque Él hizo el sacrificio, pero la gloria y la honra son de su Padre. Amén. Ni siquiera, ¿verdad?, en eso Él ostentó, porque sabe que Dios no comparte su gloria. Bendecimos el nombre de Jesús. El propósito tan grande de aquel acto tiene efecto cuando cada uno de nosotros obedecemos a nuestro Maestro. Fíjense que si regresamos nuevamente al libro de Marcos, y esta vez se lo voy a leer en una versión que sea más fácil de entender. Libro de Marcos, ¿verdad? Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 34 en adelante. Dice: después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que les diga. Porque si solo les preocupa salvar la vida, escuchen bien, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán.
De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. ¿Escuchó bien? Nada. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y de sus santos ángeles. Poderoso Jesús. Es bien importante que si queremos ser sus discípulos tenemos que obedecer su palabra. Mientras él hablaba con sus discípulos y les decía Aleluya. lo que había de pasar, les decía que a sus discípulos les enseñaban que tenían que negarse a sí mismos. Y no era que necesariamente tenían que pasar por la cruz literalmente como lo hizo el maestro. No era que necesariamente tenían que ser golpeados 72 veces y ser castigados por latigazos. No era necesariamente que tenían que ser crucificados, sino que les estaba diciendo que se tenían que negar a sí mismos. Que todas aquellas cosas que la vida les ofrecía, la vanidad del mundo, la incertidumbre de su salvación, aquellas cosas las tenían que dejar atrás. Y tenían que comenzar a vivir de la manera en que Él les había enseñado, amando a su prójimo. Ese fue el mandamiento más grande que Él nos dejó antes de partir. Ama a tu prójimo. Todos los 10 mandamientos se resumen en 2. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el maestro es bien claro y específico y dejó dicho que quienes siguiesen sus mandamientos, quienes le obedecieran, entonces iban a alcanzar su salvación. Aleluya. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi estudiante, si alguno quiere ser igual que yo, tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad. ¿Cuál es tu propia voluntad? ¿Qué es aquello que te aleja de estar cerca de la presencia de Dios? ¿Qué es aquello que te aleja del propósito de Dios para con tu vida? ¿Estás siendo desobediente? Nuestra humanidad por inclinación tiende a ser desobediente. Lo vemos desde el principio de la creación con Adán y con Eva. Fueron desobedientes. Y ese es el pecado que carga a la humanidad desde entonces. Ser desobedientes, a actuar en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero Jesús, al venir a morir en la cruz, nos dejó claro y fue enfático que si fuésemos obedientes y seguíamos sus enseñanzas, podríamos alcanzar nuevamente esa reconciliación y esa salvación con nuestro Padre Celestial. Ser obediente es creer en su palabra. Ser obediente es cumplir su palabra. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Él mismo lo dijo que si solo nos preocupa salvar la vida, si solo nos preocupa estar cómodos físicamente, si solo nos preocupa tener bienes materiales, entonces vamos a morir. Pero que si nos ocupamos de seguir sus mandamientos, de tomar nuestra cruz, que es nuestro ego, que es nuestro yo, que son mis deseos, que son mis decisiones, que son mis metas, todos esos factores, llevarlos y crucificarlos en la cruz con nuestro Maestro, dejarlos morir allí. ¿Usted sabe qué? Que una vez que crucificamos todos nuestros deseos juntamente con Cristo, nuestra vida, nuestro enfoque cambia totalmente. Y es necesario que así lo hagamos para que podamos ver el propósito de Dios cumplido en cada uno de nosotros. Si nuestro Maestro no hubiese tomado la determinación de obedecer al Padre y morir en aquella cruz,
usted y yo no podríamos tener acceso a la salvación. Porque muy bien en su humanidad él pudo haber decidido, yo no voy a ir a aquella cruz. Me niego total y completamente porque esta humanidad es despreciable, porque esta humanidad es dura de servir. No son obedientes, ni siquiera han sido capaces de reconocer que yo estoy en medio de ellos, no lo entienden. Esa pudo haber sido la conversación de Cristo con el Padre. Mas sin embargo él se sometió y fue obediente al Padre y llegó hasta aquel lugar donde crucificó sus deseos, donde Aleluya. crucificó todas las posibilidades que la sociedad también le estaba ofreciendo. Porque la humanidad, los judíos en aquel entonces estaban esperando que él los libertase del poder, de la opresión del gobierno romano. Porque Jesús sanaba, porque Jesús resucitaba personas, porque Jesús multiplicaba panes y peces. Y el enfoque que tenían de Jesús era muy distinto por el cual Él vino. Porque Él vino a traer salvación de nuestras almas. Aquello que no podemos ver. Aquello que no está palpable a nuestra vista. El ministerio del Maestro no fue físico totalmente, no fue terrenal totalmente. Su ministerio fue espiritual. La guerra que Él estaba librando cada día de su ministerio no era tanto con los fariseos, no era tanto con los sacerdotes, los escribas, no era tanto con el gobierno romano. Era porque quería traer salvación a nuestras vidas. Y hay cosas que nuestros ojos no las pueden entender, sino hasta que aceptamos su sacrificio en la cruz del Calvario. Sino hasta que entendemos que tenemos una necesidad prioritaria en nuestra vida, que no es solamente guardarnos en nuestras casas, sino que nuestra necesidad prioritaria es tener a Cristo como Salvador y centro de nuestras vidas. Esa es la mayor necesidad en este momento. Cumplimos con amar a nuestro prójimo, con cuidar a nuestro prójimo, como Él lo ha dicho. Quédate en tu casa. Ama a tu prójimo de esta manera. Pero también le amamos a Él, obedeciéndole, poderoso Jesús, y siguiendo su mandamiento. Aleluya. Esta es la más grande evidencia de lo que Jesús hizo por ti y por mí. No es un mero sacrificio. Lo más importante es que Él nos prometió que no estaríamos solos, nunca. Bendito el nombre de Jesús. Su palabra dice en Juan capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he enseñado. Y esos 3 años que Cristo estuvo en el ministerio, cuando anduvo con tanta gente a su alrededor escuchando sus enseñanzas, todas esas enseñanzas no fueron comprendidas hasta que durante los 40 días que estuvo después de haber resucitado en esta tierra, continuó dándole direcciones a sus discípulos. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces los ojos de ellos fueron abiertos y comprendieron el propósito del ministerio de Cristo en esta tierra. Ellos hubiesen querido que Él estuviese hasta que ellos se fuesen, murieran. Pero el propósito de Él no era ese. Era evidenciar el poder que Él había tenido sobre la muerte. Era evidenciar que el sacrificio que Él había hecho en la cruz del Calvario había sido validado por el Padre Celestial. Poderoso Jesús. ¿Sabes qué? Y vamos terminando con esto. Un sacrificio no tiene efecto en tu vida a menos que decidas creer. A menos que decidas tomar acción para que surja un cambio en tu vida. De nada te sirve haber dejado de beber durante 40 días. De nada te serviría hacer un ayuno. De nada serviría cambiar tu alimentación. De nada serviría el que siguiésemos encerrados en las casas. Si no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo.
si no internalizamos el valor o la realidad, el resultado que queremos tener en nuestras vidas. El mundo entero está en cuarentena. Están en sus casas. Y eso es un sacrificio. Y es un sacrificio de amor. Porque nuestra humanidad desearíamos estar en nuestra vida cotidiana, normal, trabajando, viendo a nuestros seres queridos. Es un sacrificio separarnos de quienes nos amamos, de quienes amamos. No poder tener ese contacto físico con ellos. Y créanme, que llega un punto en que se siente la necesidad de ver esas personas a las que tú amas. Yo decía anoche, yo que soy una persona, ¿verdad? Porque y yo sé que yo soy así, que quizás no soy una persona tan afectiva, tan cariñosa. Extraño a los seres que yo amo. Me gustaría verlos, abrazarlos, compartir con ellos como siempre. Mi familia, la familia de la iglesia que amamos tanto, la familia del trabajo a la cual también amamos tanto. Los extrañamos con el corazón. Pero es necesario este sacrificio para que podamos ver un resultado. Ese es el propósito de esta etapa que estamos viviendo. Queremos ver un resultado de tu sacrificio. Si tú quieres ver el resultado del sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz, ¿quieres verlo? Amén. ¿Quieres que se haga realidad en tu vida? ¿Quieres que Cristo viva en ti, resucite en ti y cambie tu entorno, tu manera de pensar, tu manera de vivir, tus expectativas de vida? ¿Tú quieres que todo esto suceda? ¿Tú quieres que constantemente tú puedas cantar, celebro a Cristo, celebro que resucitó, celebro que está vivo en mí? Entonces tienes que entender el sacrificio que Él hizo por ti. Tienes que dar ese paso en tu corazón. Tienes que dar ese paso en tu vida. Entonces tú estarás diciendo, es que eso no es para mí porque yo soy así o asado. No. No importa de la manera en que usted y yo seamos. Pedro le negó 3 veces. Mas sin embargo, cuando Cristo resucitó, se lo llevó aparte. Porque le amaba. Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo, maestro. Oye, paciente. Pedro, ¿tú me amas? Maestro, sí. Apacienta. Pedro, tú me amas. Maestro, tú sabes todas las cosas. De ti no queda nada oculto. Sabes cuánto te amo. Eso es. A Cristo no le importó que Pedro lo hubiese negado. A Cristo le importaba el propósito por el cual Pedro había sido capacitado. Alcanzar almas para el reino de Dios. La vida de Pedro no fue igual una vez que el Maestro y su sacrificio penetraron en lo más profundo de su corazón. La vida del Maestro va a ser un cambio en tu vida una vez tú dejes que ese sacrificio entre en lo más profundo de tu corazón. Entonces, ¿sabes qué? Vas a pasar de la muerte a la vida. Entonces vamos a poder cantar, he resucitado, soy otra persona. El Maestro no fue el mismo cuando bajó de aquella cruz y resucitó. Su cuerpo fue glorificado, fue cambiado, su físico era reconocible, porque Él quedó irreconocible. La paga del pecado nos deja irreconocible, nos hace perder la imagen que Dios ha puesto en nosotros de Él. Pero cuando venimos a sus pies, nuestra imagen se restaura, nuestra imagen regresa a la vida. Los demás pueden ver el rostro de Dios resplandeciendo sobre nosotros, porque alcanzamos nuevamente el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Así que recuerda que en esta mañana haz válido ese sacrificio que Cristo hizo por ti, por mí.
Cristo lo hizo resucitando. Él quiere resucitar en tu vida. Aleluya. Porque ya Él murió. Pero Él quiere darte vida de la misma manera que Él tiene vida. Él quiere hacer tu vida distinta. Bendecimos el nombre del Señor Jesús.